El día que mi hija dejó de hablar, el mundo no hizo ruido. No hubo un golpe, no hubo un grito, no hubo una señal que pudiera prepararme. Simplemente, el silencio llegó y se quedó. Recuerdo perfectamente ese momento. Estábamos en la cocina de nuestro pequeño departamento, uno de esos viejos edificios donde las paredes guardan el eco de las vidas que pasaron antes que tú. Afuera, el sol caía lento, pintando las cortinas de un color naranja suave. Ella estaba sentada frente a su plato de arroz, con las piernas colgando de la silla. Tenía 5 años. Su cabello oscuro caía sobre sus mejillas y sus ojos grandes miraban algo que yo no podía ver. ¿Está rico, mi amor?, le pregunté con una sonrisa cansada. Ella no respondió. Al principio pensé que estaba distraída. Era normal. Los niños se pierden en sus pensamientos. Sofía, insistí suavemente. Nada. Ni una palabra, ni un gesto. Solo silencio. Me acerqué y me arrodillé frente a ella. ¿Sophie? Sus ojos se movieron hacia mí. Me miró, pero no habló. Ese fue el primer día que mi hija dejó de hablar, y nadie supo decirme por qué. Los médicos dijeron que podía ser algo temporal, que los niños a veces reaccionan al estrés de formas extrañas, que necesitábamos esperar. Esperar. Esa palabra se convirtió en una tortura, porque mientras el mundo seguía avanzando, mi hija parecía quedarse atrapada en un lugar donde yo no podía alcanzarla. Su padre, Martín, no tardó en cansarse. Al principio fingió preocuparse. Iba con nosotros a las consultas, hacía preguntas, asentía con la cabeza como si realmente le importara. Pero yo conocía esa mirada. Era la misma mirada que tenía cuando algo se rompía y sabía que no podía arreglarlo. Una noche, después de acostar a Sofía, lo encontré sentado en el borde de la cama, mirando el suelo. «Esto no es normal», dijo. No respondí. Una niña de 5 años no deja de hablar porque sí. Sentí el miedo arrastrarse por mi espalda. Los médicos dicen que... Los médicos no saben nada, me interrumpió. Su voz estaba fría, distante, como si ya estuviera en otro lugar. ¿Qué estás diciendo?, pregunté. Suspiró. Estoy diciendo que no puedo vivir así. Esas palabras cayeron sobre mí como un golpe. «Es nuestra hija», susurré. Él no respondió de inmediato. Solo se levantó y caminó hacia la ventana. «No es la vida que quería», dijo. No gritó, no lloró, no dudó. Simplemente decidió. 2 semanas después, se fue, sin despedirse de ella, sin mirar atrás. Recuerdo el sonido de la puerta cerrándose. Recuerdo el eco de sus pasos alejándose por el pasillo. Recuerdo sostener a Sofía en mis brazos mientras ella miraba la puerta con esos ojos enormes, sin decir una sola palabra. Fue en ese momento cuando entendí que ahora éramos solo nosotras dos y que el mundo no tendría piedad. Los meses pasaron y el silencio no se fue. Sofía no hablaba en casa, no hablaba en la calle, no hablaba con nadie. En el jardín infantil, las otras madres empezaron a mirarnos diferente.
Al principio con curiosidad, después con lástima y finalmente con desprecio. ¿Ya la llevaste a un especialista de verdad?, me preguntó una madre una mañana mientras recogíamos los niños. Asentí. A varios. Ella frunció los labios. Mi prima tiene un hijo así. Nunca habló. Ahora tiene 12 y no puede hacer nada solo. Sentí que el aire se me escapaba. Sofía no es así, respondí. Ella no dijo nada, pero su silencio lo dijo todo. Los niños eran peores. Los niños no saben mentir, no saben disfrazar la crueldad. Es rara, está dañada. No habla porque es tonta. Esas palabras atravesaban el aire como cuchillos invisibles. Sofía las escuchaba. Yo lo sabía. Lo veía en sus ojos, en la forma en que bajaba la mirada, en la forma en que sus pequeños dedos se apretaban entre sí. Una tarde, la encontré sentada en el suelo de su habitación, abrazando su muñeca. Sus hombros temblaban. Se estaba ahogando en un llanto silencioso. Me senté junto a ella. No tienes que hablar para que te entienda, le dije. Ella levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de dolor. Y en ese momento hice una promesa que cambiaría nuestras vidas. Nunca me voy a ir de tu lado. Nunca imaginé cuánto tendría que luchar para cumplirla, porque el mundo no perdona a los que son diferentes. Y estábamos a punto de descubrirlo de la peor manera. El primer día que Sofía dejó de ir al jardín infantil sin llorar, fue el día que entendí que algo dentro de ella se estaba rompiendo. No era un llanto ruidoso, no era un berrinche, era peor. Era resignación. La vi sentada en el asiento trasero del auto, mirando por la ventana, completamente quieta. Sus manos descansaban sobre su falda, inmóviles, como si no le pertenecieran. Antes, cuando era más pequeña, al menos intentaba sonreír, intentaba ser parte del mundo, pero ahora parecía haber dejado de intentarlo. Estacioné frente al jardín y apagué el motor. El silencio dentro del auto era pesado, casi insoportable. «¿Sophie?», susurré. Ella giró la cabeza lentamente hacia mí. Sus ojos estaban vacíos de algo que antes tenía: esperanza. Quise decirle que todo iba a estar bien. Quise prometerle que nadie volvería a lastimarla, pero no podía mentirle, porque yo misma ya no sabía si eso era cierto. La ayudé a bajar del auto y caminamos hacia la entrada. Los otros niños corrían, gritaban, reían. Sus voces llenaban el aire con una vida que Sofía parecía observar desde otro universo. Cuando entramos al salón, la profesora Patricia me recibió con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Buenos días, Carolina», dijo. «Buenos días». Miró a Sofía. «Hola, Sofía». Sofía no respondió. Como siempre. La sonrisa de Patricia se tensó levemente. «Puedes dejarla. Hoy vamos a hacer una actividad grupal». Asentí, aunque el estómago se me encogió. Me agaché frente a mi hija. «Te veo en unas horas, mi amor». Ella me miró. Sus ojos se aferraron a los míos por un segundo, como si quisiera decir algo, pero no habló. Nunca hablaba. Salí del salón con el corazón apretado, pero algo dentro de mí me dijo que ese día no sería como los demás. Y tenía razón, porque cuando regresé a recogerla,
La encontré sentada sola en una esquina del patio. Los otros niños jugaban al otro lado, corriendo y riendo bajo el sol de la tarde. Pero Sofía no estaba con ellos. Estaba sentada en el suelo abrazando sus rodillas, completamente sola. La profesora Patricia se acercó a mí. Carolina, necesitamos hablar. Esas palabras siempre significaban algo malo. ¿Qué pasó? Suspiró. Los niños están empezando a reaccionar a su comportamiento. Sentí el frío recorrer mi espalda. ¿Reaccionar cómo? Dudó un momento. Se burlan de ella. Cerré los ojos. Ya lo sabía, pero escucharlo en voz alta lo hacía real, irrefutable. Estamos haciendo lo posible, continuó Patricia, pero Sofía no participa, no responde, no interactúa. Es difícil integrarla. No es difícil, respondí, sintiendo la rabia arder dentro de mí. Solo necesita tiempo. Patricia inclinó la cabeza ligeramente. Carolina, tienes que considerar la posibilidad de que necesite una institución especial. Esa palabra me golpeó como un puñetazo. Especial. No era una sugerencia, era una condena. Mi hija no está rota, dije con la voz temblando. Patricia no respondió, pero su silencio decía que no me creía. Esa noche, Sofía se sentó en la mesa mientras yo preparaba la cena. El sonido del aceite chisporroteando llenaba el aire. Ella dibujaba en una hoja de papel. Siempre dibujaba. Era su forma de existir. Me acerqué en silencio. En el papel había dos figuras, una grande y una pequeña. La pequeña estaba sola, la grande estaba lejos, separada. ¿Quiénes son?, pregunté suavemente. Sofía señaló la figura pequeña, luego me señaló a mí, después señaló la figura grande y finalmente señaló la puerta. Sentí que el corazón se me rompía en 1000 pedazos. Era él, su padre. Incluso en su silencio, lo seguía esperando. Esa noche, después de que se durmió, lloré en el baño, en silencio, para que no me escuchara, porque tenía miedo, miedo de que el mundo tuviera razón, miedo de que Sofía nunca hablara, miedo de que su vida estuviera condenada antes de siquiera comenzar. Pero lo que no sabía era que el silencio de Sofía no era vacío, era un refugio, un lugar donde estaba construyendo algo, algo que nadie más podía ver, y que un día sorprendería a todos. El día que Sofía cumplió 6 años, nadie fuera de esa casa lo celebró. No hubo fiesta, no hubo invitados, no hubo globos flotando en el techo ni risas infantiles llenando el aire. Solo estábamos ella y yo. Había preparado un pequeño pastel de chocolate, el mismo que le hacía cada año desde que nació, no porque supiera que era su favorito, nunca lo dijo, sino porque era el único que yo sabía hacer bien. La cocina olía a cacao y azúcar. Encendí una pequeña vela y la clavé en el centro. «Feliz cumpleaños, mi amor», susurré. Sofía estaba sentada frente a la mesa, con la espalda recta y las manos sobre sus piernas, como si estuviera esperando instrucciones que nunca llegaban. La luz de la vela iluminaba su rostro con una calidez que me hizo doler el pecho. «¿Puedes pedir un deseo?», le dije. Ella miró la vela en silencio. Sus ojos no parpadearon durante varios segundos. Luego sopló. La llama desapareció, pero su expresión no cambió. No hubo sonrisa, no hubo emoción visible, solo silencio. Corté una pequeña porción y la puse frente a ella. Tomó el tenedor lentamente. Probó un pequeño bocado.
y por un segundo, apenas un segundo, vi algo, una chispa, una emoción fugaz que cruzó su rostro como un destello. Era leve, casi invisible, pero estaba ahí, y eso fue suficiente para darme esperanza. Los meses siguientes no fueron más fáciles. En la escuela, las cosas empeoraron. Los niños no solo la ignoraban, ahora la señalaban, se reían, la imitaban. Un día, mientras la recogía, escuché a un niño decir: «Es rara». Otro respondió: «Es como un robot». Sentí la sangre hervir en mis venas. Quise gritar, quise defenderla, quise protegerla del mundo entero. Pero Sofía no reaccionó, no lloró, no se enojó, no huyó. Simplemente caminó hacia mí, como si ya estuviera acostumbrada, como si el dolor fuera parte de su rutina. Esa noche, mientras la observaba dormir, entendí algo que me aterrorizó. El mundo no iba a ser amable con ella, y yo no podría estar siempre ahí para protegerla. Tenía que encontrar una forma de ayudarla, una forma de darle herramientas para sobrevivir en un mundo que no entendía el silencio. Fue entonces cuando descubrí algo inesperado. Una tarde, mientras limpiaba su habitación, encontré una pila de hojas escondidas debajo de su cama. Eran dibujos, decenas de ellos, quizás cientos. Los revisé uno por uno y lo que vi me dejó sin aliento. No eran dibujos simples, eran complejos, detallados, llenos de emoción. Había rostros, expresiones, escenas completas. En uno, una niña estaba de pie frente a una multitud que la observaba. Pero la niña no parecía asustada, parecía fuerte, segura. En otro, la misma niña estaba en un escenario, bajo una luz brillante mientras los demás la miraban desde abajo. Pero lo que más me impactó fue un dibujo en particular. Era Sofía. Lo supe de inmediato. Estaba de pie, sonriendo, y alrededor de ella había personas aplaudiendo. Sentí que las lágrimas llenaron mis ojos. Mi hija, la niña que el mundo creía rota, estaba imaginándose completa. Estaba construyendo una versión de sí misma que aún no existía, pero que en su mente ya era real. Desde ese día tomé una decisión. Si el mundo no creía en ella, yo lo haría. Compré más hojas, más lápices, más colores. Transformé una esquina de la casa en su pequeño espacio creativo. No se lo dije, no necesitaba hacerlo. Ella lo entendió. Cada día después de la escuela se sentaba ahí y dibujaba. Durante horas. Era el único momento en que parecía verdaderamente viva. Sus manos se movían con precisión, sus ojos se enfocaban, su respiración se volvía tranquila. Era como si en ese espacio ella pudiera existir sin miedo, sin juicio, sin dolor. Fue entonces cuando entendí algo que cambiaría todo. El silencio de Sofía no era una debilidad, era su idioma, y el mundo aún no había aprendido a escucharlo, pero algún día lo haría, y cuando ese día llegara, nadie volvería a llamarla rota. El primer reconocimiento de Sofía no llegó con aplausos, llegó con una mirada. Una de esas miradas que duran apenas unos segundos, pero que cambian el rumbo de una vida entera. Ella tenía 9 años cuando ocurrió. Su escuela organizó una pequeña exposición de arte infantil. No era nada importante, solo dibujos colgados en las paredes de un salón mal iluminado, con padres conversando entre ellos y niños corriendo sin prestar atención a nada. Yo estuve a punto de no ir. Pensé que sería otra de esas tardes incómodas en las que Sofía permanecería en silencio mientras los demás niños recibían elogios y felicitaciones. Pero fui, porque ella participaba. Sus dibujos estaban al fondo del salón, en una esquina casi invisible. Nadie se detenía a mirarlos.
La gente pasaba de largo, como siempre, hasta que un hombre se detuvo. Era alto, de cabello oscuro con algunas canas, vestido con sencillez pero con una presencia distinta. No parecía un padre, no parecía un profesor, parecía alguien que observaba de verdad. Se inclinó ligeramente frente al primer dibujo, luego al segundo, luego al tercero. Su expresión cambió. Ya no era curiosidad, era asombro. Se acercó a mí. «¿Este dibujo, quién lo hizo?», preguntó con voz baja. Miré a Sofía, que estaba sentada en una silla, balanceando sus pies sin mirar a nadie. «Mi hija», respondí. El hombre guardó silencio unos segundos más, observándola desde la distancia. «Tiene una sensibilidad que no es común», dijo, finalmente. No supe qué responder. Nadie había hablado así de Sofía antes. Se presentó como Martín Rivas. Era profesor de arte en una academia privada de la ciudad. «Ella ve el mundo de una forma distinta», agregó, «y eso no es una debilidad, es un don». Esa palabra quedó flotando en el aire. Don. No problema, no trastorno, no limitación. Don. Fue la primera vez que alguien describió a mi hija de esa forma. Martín comenzó a visitarnos una vez por semana. No intentaba hacerla hablar, no intentaba cambiarla, solo se sentaba cerca. Dibujaba también, le mostraba nuevas técnicas, nuevos materiales, nuevas formas de ver. Sofía no hablaba, pero lo observaba y aprendía. Sus dibujos comenzaron a cambiar. Se volvieron más complejos, más profundos, más vivos. Había emociones en ellos que ni siquiera yo podía explicar. Un día, Martín me pidió permiso para presentar uno de sus dibujos en una pequeña exposición local. Sentí miedo. Miedo de que el mundo volviera a rechazarla, miedo de que volvieran a señalarla. Pero acepté, porque algo dentro de mí me decía que este era el camino. La noche de la exposición, Sofía tenía 10 años. La galería estaba llena de adultos elegantes, hablando en voz baja y sosteniendo copas en sus manos. Sofía caminaba a mi lado, con un vestido sencillo, azul claro, sosteniendo mi mano con fuerza. Podía sentir su nerviosismo, pero no huyó. Su dibujo estaba en el centro de una pared blanca. Era el retrato de una niña de pie frente a una multitud. Pero esta vez, la multitud no la ignoraba, la miraba, la reconocía, la respetaba. Las personas comenzaron a detenerse frente a él, a observar, a comentar, a preguntar. ¿Quién hizo esto? Es increíble. Es tan honesto. Escuché esas palabras una y otra vez. Sentí que el pecho me explotaba. Una mujer se acercó a Sofía. ¿Lo hiciste tú?, preguntó con suavidad. Sofía no respondió, pero tampoco bajó la mirada. La sostuvo. Por primera vez, no se escondió, no habló, pero tampoco necesitaba hacerlo, porque su voz estaba en su arte. Esa noche, al regresar a casa, Sofía hizo algo que nunca olvidaré. Se sentó junto a mí en el sofá, tomó una hoja y escribió. Sus manos temblaban ligeramente. La observé en silencio. Cada letra parecía costarle un enorme esfuerzo, pero no se detuvo. Cuando terminó, me entregó la hoja. Decía solo 3 palabras. Gracias por creer. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. La abracé con cuidado y por primera vez en 5 años sentí que mi hija estaba regresando a mí, no con palabras, pero con algo mucho más fuerte, confianza. El mundo que la rechazaba comenzaba lentamente
a verla. El primer premio no cambió la vida de Sofía, pero cambió la forma en que el mundo la miraba. Y más importante aún, cambió la forma en que ella se miraba a sí misma. Tenía 11 años cuando su dibujo ganó un concurso regional de arte infantil. No hubo una gran ceremonia, ni cámaras, ni aplausos estruendosos. Solo una pequeña medalla, un certificado y una sonrisa orgullosa en el rostro de Martín. Pero para Sofía fue el primer momento en el que dejó de sentirse invisible. Recuerdo que esa noche, al llegar a casa, colocó la medalla sobre su mesa de dibujo. No la tocó, no la levantó. Solo la miró durante varios minutos como si quisiera asegurarse de que era real, como si temiera que desapareciera. Me senté a su lado en silencio. No necesitábamos hablar. Nunca lo habíamos necesitado. Los años comenzaron a avanzar y con ellos Sofía comenzó a crecer. Su cuerpo cambió, su rostro maduró, pero había algo que permanecía intacto, su forma de sentir el mundo. Seguía sin hablar, pero ya no parecía una niña rota, parecía una niña en reconstrucción. Sus dibujos se volvieron más complejos, más valientes. Ya no eran solo expresiones de dolor, también había esperanza en ellos. Había luz. Martín se convirtió en una presencia constante en nuestras vidas, no como un salvador, sino como un guía. Nunca la presionó, nunca intentó forzar su voz, solo la ayudó a encontrar nuevas formas de expresarse. Cuando Sofía cumplió 15 años, Martín me hizo una propuesta que me dejó sin palabras. Quería presentar su trabajo en una exposición profesional, no como arte infantil, como arte real. Sentí miedo, el mismo miedo que había sentido tantas veces antes, miedo de que el mundo volviera a rechazarla, miedo de que alguien la lastimara otra vez. Pero cuando miré a Sofía, vi algo distinto en sus ojos. Ya no había solo miedo, había decisión. Aceptamos. La exposición se realizó en una galería mucho más grande que la anterior. Las paredes blancas estaban iluminadas con cuidado. Había periodistas, artistas, críticos, adultos, personas que dedicaban su vida al arte, personas que sabían reconocer el talento. Sofía caminaba a mi lado, más alta ahora, más segura, con un vestido negro sencillo. Sus manos ya no temblaban. Su obra estaba en el centro de la sala. Era distinta a todo lo que había hecho antes. Mostraba a una niña pequeña, sentada en el suelo, rodeada de sombras, pero detrás de ella había una figura luminosa, protegiéndola. No la tocaba, no la obligaba, solo estaba ahí, cuidándola, observándola, esperando. Las personas comenzaron a reunirse frente al cuadro. Sus rostros mostraban asombro, emoción, respeto. Una mujer de cabello gris, con una mirada experta, se acercó a mí. ¿Es su hija?, preguntó. Asentí. Tiene una voz muy poderosa, dijo. Sonreí con suavidad. Sí, la tenía, aunque no usara palabras. Esa noche, un hombre se acercó a Sofía. Era dueño de una galería importante en otra ciudad. Le ofreció representar su trabajo. Yo contuve la respiración. Sofía lo miró. No habló, pero tampoco se escondió. Tomó su cuaderno. Escribió. Le mostró la hoja. El hombre leyó. Sonrió. Asintió. Había aceptado. No necesitó decir una sola palabra, porque su voz ya estaba en el mundo. Los años pasaron. Sofía se convirtió en una artista reconocida. Sus obras viajaron a otras ciudades, luego a otros países. Personas que nunca la habían conocido se detenían frente a sus cuadros y sentían algo que no podían explicar. Conexión, verdad, humanidad. Pero lo más importante, Sofía era feliz. Una tarde, muchos años después, estábamos sentadas juntas en el jardín de nuestra casa. El sol caía suavemente sobre las flores. El aire era cálido. Ella tenía 23 años. Ya no era la niña rota que el mundo había señalado. Era una mujer completa, fuerte, libre. Me entregó una hoja, su forma favorita de hablar. La leí.
Gracias por nunca rendirte conmigo. Sentí que el corazón se me detenía. La miré. Ella me miró, y entonces ocurrió algo que nunca había pasado, algo que esperé 18 años. Sus labios se movieron. Su voz salió débil, suave, como un susurro que había esperado toda una vida para existir. Gracias, mamá. El mundo se detuvo. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. La abracé y supe que todo el dolor, todas las noches de miedo, todas las dudas, habían valido la pena. Porque mi hija nunca estuvo rota, nunca estuvo perdida. Solo estaba esperando el momento correcto para florecer. El mundo había dicho que nunca sería nadie, que nunca hablaría, que nunca lograría nada. Pero el mundo estaba equivocado, porque el amor, cuando es verdadero, no necesita palabras, necesita paciencia, necesita fe, necesita quedarse, incluso cuando todo parece perdido. Hoy, cuando veo a Sofía caminar con seguridad, cuando veo cómo las personas la admiran, cuando veo la luz en sus ojos, entiendo algo que antes no comprendía. Los milagros no siempre ocurren de golpe. A veces crecen en silencio, a veces tardan años, pero cuando finalmente llegan, lo cambian todo. Y si esta historia te conmovió, cuéntanos en los comentarios qué parte tocó tu corazón. Comparte este video con alguien que necesite esperanza y suscríbete al canal Finales Asombrosos, porque aquí creemos que incluso las almas más silenciosas tienen las historias más poderosas que contar.